Este diciembre vamos a soñar con Dios. Di conmigo, soñando con Dios. Dile al que está a tu lado, soñando con Dios. Es lo que quiero llevarlos en este diciembre. Yo sé que muchos de ustedes se desconectan en diciembre, se van a pasear. Amén, vayan, estén en familia, disfruten, visiten sus seres queridos. Pero les quiero pedir un favor, por lo menos vea el mensaje, así sea la repetición del mensaje. ¿Está bien? Porque necesito que todos como familia estemos enfocados en lo que Dios nos está hablando para el próximo año. Y el próximo fin de semana va a ser un servicio en familia. Me encantaría que vengan en familia. Quiero orar por las familias y con las familias en lo que Dios nos está hablando. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ok, cuando estaba en Israel yo le decía al Señor, Señor, no solo quiero que me des como una palabra para el 2023 o algo en que enfocarme y enfocar la iglesia en el 2023. Yo quiero que me des algo en lo cual me enfoque por el resto de mi vida. ¿Cuántos quieren algo así? Y Dios me ha estado hablando acerca de eso. Y voy a hablarles ahora, pero más específicamente la próxima semana. Quiero que empecemos hoy a cómo soñar con Dios, cómo visionar con Dios. Y como ustedes son tan juiciosos para hacer tareas, entonces le voy a dejar la tarea de leer el libro del profeta Habacuc. Son solo 3 capítulos. Y cuando usted lea el libro del profeta Habacuc y cualquier libro de la Biblia, usted tiene que decirle al autor, al Espíritu Santo, por favor, revélame más. Levante sus manos y dígale, Señor, háblame hoy y revélame más lo que hay en tu palabra. Y que yo no solo sea oidor, sino hacedor. Que sea sensible y sea diligente para llevar a cabo lo que me hablas en el nombre de Jesús. El profeta Habacuc está viviendo en un tiempo muy difícil. Está viviendo en un tiempo de injusticia. Está viviendo en un tiempo de odio. Está viviendo en un tiempo de pobreza. Está viviendo un tiempo de sufrimiento y dolor. Y él empieza a quejarse con Dios. ¿Cuántos se han quejado con Dios? Pero esa palabra queja ahí, en todo el libro de Habacuc, no está hablando como de alguien que juzga o reniega de Dios. Esa palabra queja está hablando de alguien que está pasando una prueba con Dios. Queja es prueba, queja es disciplina, queja es corrección. Para poder entender el contexto de todo el libro que usted va a leer en casa, ¿cierto? Uy, no, muy poquitos. Uy, qué compromiso, les duró nada el compromiso. ¿Cuántos van a leer el libro de Habacuc en casa? Eso es. Entonces Habacuc está desgarrando su corazón en unas preguntas que le hace al Señor y le dice, ¿hasta cuándo he de pedir ayuda? Sin que me escuche el Señor. ¿Hasta cuándo voy a ver tanta maldad y tanta miseria? ¿Hasta cuándo vas a permitir que los malos triunfen si no haces nada? Esas son las preguntas de Habacuc. Y cuando nosotros muchas veces miramos noticias o miramos nuestro entorno, ¿no nos preguntamos lo mismo? ¿Cuántos hemos dicho hasta cuándo? Cuando vemos una situación con un niño, cuando vemos una situación, algo difícil, ¿no decimos hasta cuándo? Y es como, Señor, ¿hasta cuándo va a terminar el avance del mal? Y tenemos que hacer lo que hizo Habacuc, tenemos que ir a la fuente de todas las respuestas. ¿Y cuál es la fuente de todas las respuestas? Ahora, ¿Dios le respondió a Habacuc o no? Diga conmigo, sí. Pero le respondió lo que Habacuc no quería oír. ¿Sabe qué le dijo Dios? Resumiéndolo, sí, estoy permitiendo eso porque el pueblo se ha olvidado de mí y estoy permitiendo eso para disciplinarnos y que regresen a mí. ¿Cuántos saben que la disciplina de Dios es amor? Y a veces pasamos momentos en la vida difíciles, permitidos por Dios. ¿Sabe por qué? Para que regresemos a Él. O sea, es tan grande el amor de Dios que nos disciplina para volver a Él. Para que no perdamos el camino, para que retomemos el rumbo. ¿Me están entendiendo? Entonces, aunque Habacuc no encuentra la respuesta que quiere, sino que empieza a entender lo que está pasando, Habacuc no se rinde. Y sigue, no importa, pero yo sé que tú eres misericordioso y tú tienes un plan mayor. Eso es lo que Habacuc hace. Entonces, ¿sabe qué dice?
yo voy a esperar a que tú me hables otra vez. Ahí resumí todo el capítulo 1. Vamos al capítulo 2. Y el capítulo 2, versículo 1 dice, Habacuc, subiré a mi torre de vigilancia. Aquí van a haber muchos principios para lo que es una visión de Dios. ¿Estamos listos? Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Diga conmigo, montaré guardia. Allí esperaré, diga conmigo, esperaré. ¿A cuánto le gusta esperar? Ok, a mí tampoco. Esperaré hasta ver qué dice quién y cómo responderá a qué. ¿Y qué es queja? Prueba, disciplina, corrección. Él dice, subiré. Parece algo tan sencillo, pero todos tenemos que subir. ¿Qué quiere decir eso? Todos tenemos que apartarnos e ir a un lugar donde nos encontremos con Dios. Y déjeme decir una cosa, todos tenemos lugares donde nos conectamos más con Dios. Y para muchos es diferente. Y es una verdad simple que quizás obviamos más lo obvio, es tan obvio que lo obviamos. Pero todos necesitamos tiempo donde nos apartamos para escuchar a Dios. Y dice, montaré guardia. Es un término militar que hace referencia a un centinela que sube a su torre y no se mueve, sino que está en guardia hasta que puede ver lo que Dios dice. Eso es lo que Dios está diciéndonos. Ahora, Habacuc está seguro, no solamente anhela que Dios le hable, Habacuc está seguro que Dios le va a hablar. Porque él dice, subiré a mi torre, montaré a guardia y esperaré hasta que ¿qué? Él no tiene duda de que Dios le va a hablar. Y todavía no se ha escrito, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántos tienen la seguridad de que Dios le va a hablar? Tenemos que tener la seguridad de que Dios no... De hecho yo creo que Dios quizás ya nos está hablando. Pero su voz compite con muchas voces a nuestro oído. Y tenemos que eliminar esas voces para poder escuchar a Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Diga conmigo, subiré y montaré guardia. Tienes que apartarte de las otras voces para que puedas escuchar a Dios. Con claridad. Eso fue lo que sacó a Elías de la cueva. Cuando pudo escuchar el susurro del Señor. Necesitamos esos tiempos. Y cuando montemos guardia, diga conmigo, tengo que llevar a mano la espada. O sea, la palabra. Porque siempre lo que Dios habla es acorde a su palabra. La Biblia no es un libro muerto, familia. La Biblia es un libro vivo. Diga conmigo, el libro está vivo. Dice el escritor de Hebreos que la palabra de Dios ¿es cómo? Y más cortante que espada de doble filo. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia tiene historia, pero la Biblia es un libro profético. En la Biblia ya está registrado tu futuro y mi futuro. Por eso es que digo que al final todo va a estar bien. Y si no está bien es porque aún no es el final. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Versículo 2 de Habacuc 2. Entonces el Señor me dijo. Diga conmigo, eso es lo más importante de ese versículo. Y eso es lo más importante de ese libro. Entonces, ¿quién dijo? El Señor. ¿Y qué le dijo? Escribe mi respuesta, ¿cómo? Diga conmigo, claridad. ¿En dónde? Diga conmigo, tablas. Para que un corredor, diga conmigo, corredor, pueda llevar a otros el mensaje sin error. Un verso que vamos a desmenuzar aquí. Entonces el Señor me dijo, es tan importante estar haciendo lo que el Señor nos dijo, porque si tenemos éxito en aquello que el Señor no dijo, eso es fracaso. Y al final de la vida, usted sí va a llegar a una cima, pero va a mirar que la cima donde tenía que llegar era la otra. Y eso es muy doloroso. Si uno tiene éxito en lo que Dios no lo llamó a hacer, no es éxito, es fracaso. Y dice, pastor, me vine a dar cuenta de eso y tengo 80 años, ¿ya qué voy a hacer? ¿Cómo me bajo de la suma y subo a otra? No, tal vez no, pero Dios no es injusto. Pero si hoy estás escuchando esa verdad y tienes esos años, tú puedes ayudar a otros para que no se equivoquen subiendo a la cima equivocada. El Señor me dijo. Y luego le dice, escribe mi respuesta ¿cómo? Con claridad. Y tal vez ese es el primer paso
para dejar solo de ser soñadores y convertirnos en visionarios. Es escribir lo que el Señor nos ha dicho. Porque cuando escribes es como si firmaras, como si te estuvieras comprometiendo. Yo he aprendido esto, he aprendido que es muy importante escribir lo que Dios dice. Muy, pero muy importante. Yo mantengo con una libreta y un portaminas. Y cuando no tengo una libreta y un portaminas, entonces saco el celular. Pero siempre cuando Dios me dice algo, en el carro, donde sea, yo estoy tratando de escribirlo de primera mano. Porque cuando usted dice, no, yo cuando llegue a la casa lo escribo, usted lo escribe y le añade cositas suyas. ¿Sí o no? Y como uno tiene sueños y deseos, yo creo que lo que Dios me dijo fue esto. Y muchas veces pierde uno la esencia de lo que Dios le dijo. ¿Cuántos pueden repetir lo que yo dije hace un minuto? No, y usted va a decir, yo creo que él dijo esto. Y otro va a decir, no, pero también dijo esto. Y pero también. ¿Ves qué fácil? Olvidamos lo que Dios ha dicho. Por eso hay que escribirlo de una. De una. Y yo aprendí eso. Entonces escribo de una. Pero tengo un problema. Mi letra es mala. Fea. Mire, por ejemplo, mis notas en la Biblia. ¿Quién puede entender eso? Una vez estaba en un partido de la selección y estaba en la habitación y entró Falcao a saludarme y yo tenía un libro acerca de paternidad y tenía el libro así, súper rayado como estaba eso. Y él llega y mire y me dice, Juanqui, ¿tú escribes en hebreo? Yo le digo, no, yo escribo en enredo. Mire, escribo a veces tan mal que me toca ir a decirle a Lili, ¿vos entendés lo que yo escribí aquí? Y me da rabia, ¿sabe por qué? Porque por no escribir con claridad muchas veces pierdo lo que Dios me dio en el momento. Diga conmigo, es importante la claridad. Es importante la claridad. ¿Por qué habría de estar la palabra claridad en la Biblia si no fuera importante? Muchas veces cuando le hago las cartas a mis hijas en cumpleaños, en Navidad, prefiero en el computador. Porque empiezan, papi, ¿qué dice aquí? Y a veces ni yo. ¿Qué dice ahí? Pero es bueno, hija, tú sabes que todo mi corazón para ustedes es bueno. Pero cuando Dios da una visión hay que escribirla. Y no solo escribirla, sino constantemente recordarla. Visión viene de ver, acción de ver, estar viendo. Nosotros tenemos como familia, como costumbre, el 31 de diciembre que hacemos la cartelera de los sueños. Y a veces esa cartelera de los sueños ha sido malinterpretada porque ha sido mal explicada. No es que cogemos una cartelera y la llenamos de todos los sueños que tenemos. Y no estoy diciendo que eso esté mal. Yo creo que Dios es un buen papá y que si usted tiene buenos deseos, usted le puede pedir a su papá buenas cosas. Pero lo que estoy diciendo es que lo que hacemos es, Señor, ¿cuáles son tus sueños? Nosotros queremos alinearnos con tus sueños. Y eso es lo que intentamos plasmar en la cartelera. Y entonces recortamos imágenes o dibujamos los que dibujan bonito y lo pegamos a esos sueños. ¿Por qué? Porque te ayuda a ver más la visión con claridad. Y se pega en un lugar donde constantemente lo estamos viendo porque nos ayuda a recordar lo que Dios nos ha dicho. ¿Me hago entender? Entonces, eso es importante, escribir con claridad. Ahora, ¿por qué Dios diría que sea con claridad? Y Él dice, ¿para que un qué? Corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. ¿Cómo así? ¿Quién es un corredor? ¿Una marmota? No. ¿Quién es un corredor? ¿Alguien que está estático? No. ¿Quién es un corredor? ¿Alguien qué? Corre. ¿Y está corriendo con qué? Con la visión. La visión no es estática, la visión no es pasiva. Hay que correr con la visión. Ahora, y hay que correr con la visión ¿para qué? Para llevar a otros el mensaje sin error. Siempre una visión de Dios va a estar atada al gran mandamiento y la gran comisión. Siempre. En todo lo que Dios te da a hacer. Si Dios te permite formar un hogar, no solo para que tú te sientas bien, es porque ese hogar tiene que ser un hogar de pacto-impacto, que refleje el amor de Dios, amar a Dios y amar a la gente. Y también Dios une llamados y ministerios para que ese hogar, cada uno potencialice al otro para ser mejores para Dios. Cuando Dios te permite tener dinero, ¿crees que es porque solamente porque compres cosas ricas y lindas? No, es para que avances el reino de Dios. Cuando Dios te permite ir a otro país, es porque, qué chévere, me permitió ir y estudiar en otro país y pasear. No, es porque de alguna forma estás haciendo la misión de Dios allá. Toda visión de Dios está ligada al gran mandamiento, ama a Dios, ama a la gente, y a la gran comisión, formar a Cristo en los demás. Toda. ¿Quieres saber si una visión de Dios tiene esa esencia? Porque la vida se trata de Jesús y su reino. ¿Me están entendiendo? Amén, eso está muy bien.
Ahora, ¿por qué en tablas? ¿Por qué en tablas? ¿Dónde le dio Dios los 10 mandamientos a Moisés? ¿En un tablero con marcador borrable? Para que Moisés pudiera añadir o quitar. En tablas. Porque si es una visión de Dios, no hay que cambiarla. Si es una visión de Dios, solo hay que ajustarla y cambiar nosotros. La visión de Dios no cambia. Se ajusta, se refresca. Nosotros sí cambiamos. Déjenme poner un ejemplo sin hacer publicidad, ¿cierto? Pero déjenme poner el ejemplo de Coca-Cola. Cuando dije Coca-Cola, ¿cuántos pensaron en una hamburguesa? Esta hora es dura por el almuerzo. Pero Coca-Cola cambia su fórmula. ¿Ha cambiado el envase? Muchas veces ha cambiado el envase. Más pequeño, más grande. La publicidad. ¿Ha cambiado empleados? Y cuando la gente se empezó a alimentar sin azúcar, ¿qué hizo Coca-Cola? Sacó Coca-Cola cero. La Coca-Cola es la misma, pero alrededor de ella. ¿Y sabe? La Coca-Cola la toma un rey en un palacio y la toma un obrero en su campo de trabajo. Uno en una copa, otro en una lata. La visión de Dios tiene que llegar allá, la visión de Dios tiene que llegar aquí, tiene que llegar a todos lados con la misma esencia. De la misma manera, no, los tiempos han cambiado. Y la forma de llevar el mensaje del Evangelio es diferente, pero el Evangelio sigue siendo el mismo. La visión no cambia, solo se ajusta. Ahora, nosotros sí tenemos que cambiar. Porque muchas veces, por miedo al cambio, no, tiene que ser así. Y la iglesia tiene que ser así. Y si la iglesia no era así, eso es del diablo. Y tenemos miedo al cambio. Tenemos miedo muchas veces a la nueva generación porque hace las cosas diferentes que nosotros. Mire, si nosotros no somos flexibles, si no rígidos, ¿qué va a pasar? ¿Y sabe cómo se va a poner la visión? 2 visiones. ¿Y 2 visiones es qué? División. Pero si nosotros somos flexibles, vamos a poder ensancharnos, vamos a poder estirarnos, vamos a poder crecer sin rompernos. Necesitamos estar abiertos al cambio. Ahora, cuando yo hablo de ser flexibles, es sin negociar los principios y valores. Vamos a hacer cualquier cosa menos pecar. Pero vamos a llevar el Evangelio de muchas maneras. Y no vamos a tener miedo de la nueva generación. Tenemos que abrazar la nueva generación y trabajar con ellos en toda la innovación y la creatividad, con la sabiduría y la experiencia que Dios nos ha dado para que juntos llevemos a cabo el avance del reino de Dios. Así funciona. Así es la unidad. Filipenses 2, 14 y 15 dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir. ¿Cuántos hacen todo sin quejarse y sin discutir? Levanten la mano, quisiera tomarme una foto con ustedes. Dice, para que nadie los pueda criticar, lleven una vida limpia e inocente como corresponde ¿a quién? A hijos de Dios. Y mira cómo termina. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Dice que brillemos. ¿Dice cómo? No. Dice, brille en un mundo que está lleno de corrupción y perversión. ¿Y cómo? El Señor nos dijo, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Antes se iluminaba en tiempos antiguos ¿con qué? Con una antorcha. Hoy tenemos ¿qué? Luces LED. La forma de iluminar es diferente, pero la luz sigue siendo la misma. La luz sigue siendo Jesús, pero la forma de iluminar es diferente. La forma de llevar el mensaje es diferente. ¿Cuántos me están entendiendo? Versículo 3 dice, esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y se cumplirá.
Tu futuro y mi futuro ya está escrito en la palabra del Señor. Dice, aunque parezca que se demora, espera ¿cómo? Con paciencia, porque sin lugar a dudas, ¿qué pasará? Sucederá, no se tardará. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Perseverar con paciencia haciendo la voluntad de Dios, porque Dios no falla. Dile que está a tu lado, Dios no falla. Nunca ha fallado, nunca fallará. Puedes esperar confiado que lo que ha dicho que hará, eso hará. Versículo 4 dice, mira a los orgullosos. Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. ¿Cómo termina la vida de un orgulloso? ¿Cómo? Torcida. Torcida. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Lo contrario al orgulloso es humilde. Alguien que confía en Dios y alguien que es fiel a Dios. Por eso es que dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Lo que está diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fidelidad en la tierra, hallará gente que estará haciendo la voluntad de Dios. Este verso aparece 4 veces en la Biblia. El justo vivirá por fe o el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Porque fe es fidelidad. 4 veces. Y la única vez que aparece en el Antiguo Testamento es en esta. Y yo quiero usar esto para decir que es imposible tener una visión de Dios sin creer. Usted no puede creer que tiene una visión de Dios, pero creer que Dios no la va a llevar a cabo. Es imposible tener una visión de Dios sin creer. Ayer el pastor Michael Miller estaba predicando acerca de Saúl y no había visto lo que él enseñó. Es hermoso cómo a veces la Biblia es como ese diamante que tiene tantas caras y cada vez que profundizamos un poco más hay como una mayor revelación. Y así es Jesús. Cada que lo conocemos es como que hay una mayor revelación. Y Saúl, dice la Biblia, que era alto, apuesto y que los demás le llegaban al hombro, así como todos ustedes, altos, apuestos y los demás llegaban al hombro. Entonces se veía como ¿qué? Como un rey. Y toda la gente ¿cómo lo veía? Como un rey. Primera de Samuel 9. Pero cuando brincas al capítulo 15, dice que Saúl no se veía así. Si tú no puedes ver lo que Dios ha depositado en ti, no vas a poder hacer lo que Dios quiere que hagas. Yo estaba luchando hace un par de semanas con algo en mi corazón. Y tenía las emociones revolcadas. Y estaba leyendo la palabra. Inicié nuevamente a leer la Biblia. Y llegué a la historia de Esaú y Jacob. Y yo siempre pensé que Jacob había engañado a su hermano y que era tan astuto que le robó su primogenitura. Y en cierta forma eso es verdad. Pero Dios me llevó hacia la otra perspectiva. Y es que Esaú menospreció lo que Dios le había dado. Yo no sé cómo eran las lentejas. A lo mejor eran unas lentejas gloriosas. Si usted va a montar un negocio de comida, lentejas de Jacob. Te hace vender hasta la primogenitura. Y Dios me dijo, Juan, y no menosprecies lo que te he entregado. Y yo creo que hoy Dios estaba diciéndole a muchos de ustedes, no menosprecien lo que Dios les ha entregado. No vendan lo que Dios les ha entregado por nada en este mundo. Amén. Lo que uno cree en la vida, escúcheme bien esto, porque le va a ayudar mucho. Lo que uno cree en la vida tiene el potencial, el mayor potencial, para lo bueno o para lo malo. Estamos atados a nuestro sistema de creencias. De hecho, muchas de las conductas equivocadas que tenemos es por una creencia equivocada que tenemos. Y a veces lo primero para cambiar una conducta errada en nuestras vidas es cambiar la creencia que nos está llevando a tener esa conducta errada. Si tú crees que naciste para ser pobre, vas a vivir resignado a eso. Es más, vas a usar frases como, hay muchos que nacen con estrella, pero yo nací estrellado. No vas a buscar oportunidades, no vas a esforzarte, vas a ser un mediocre, vas a querer que todo te lo den. No vas a querer estudiar, porque tu creencia es que naciste para eso.
Vas a estar diciendo, ¿sabes qué vas a estar diciendo? Es que hay tanta gente que tiene tantas oportunidades que nosotros no tenemos. Tal vez tengas una que si la aprovecharas te abriría un sinnúmero de oportunidades más que las que otros tienen. Pero por estar fijándote en lo que no tienes y los demás tienen y por estarte comparando, no aprovechas lo que tienes. Si aprovecharas lo que tienes, Dios te abría el panorama. Por el contrario, si crees que porque tienes a Dios, tienes la capacidad de ser productivo y prosperar, entonces vas a buscar oportunidades. Vas a tocar las puertas y no te vas a rendir. Porque sabes que tienes palabra y promesa de Dios en tu vida. No vas a esperar a que te llegue lo que necesites, sino que con lo que tienes vas a crear para obtener todo lo que necesites y más. Si tú crees que no vas a bajar de peso nunca, que siempre vas a ser gordo, siempre vas a estar comiendo comida chatarra, nunca vas a estar haciendo ejercicio y siempre vas a estar desanimado y frustrado. Esto es lo que me tocó. Justificando. No, es que. Por el contrario, si crees que puedes bajar de peso, vas a hacer ejercicio, vas a comer bien, te vas a esforzar y vas a tener la meta y tú mismo te vas a ver y decir, wow. Tu sistema de creencias determina la forma en que tomas decisiones. Déjeme hacerle una pregunta. Cuando viene una dificultad, ¿usted qué piensa? ¿Que puede pasar lo mejor o que puede pasar lo peor? Porque ese es su sistema de creencias. Si se mueve por fe o se mueve por miedo. Si tú verdaderamente crees que es un hijo de Dios, vas a vivir como un hijo de Dios y nunca vas a negociar tus principios. Si tú verdaderamente crees que Jesús viene, vas a vivir el resto de tu vida preparando la venida del Señor con gozo y con alegría porque es tu Salvador. Y si tú verdaderamente crees que eres templo del Espíritu Santo, vas a hacer todo el esfuerzo para nunca contaminar ese templo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, la fe, para que sea fe, se traduce en obediencia. Si es fe, te va a llevar a dar pasos. Si es fe, te va a llevar a esforzarte. Si es fe, te va a llevar a morir. Si es fe, te va a llevar a postrarte. Si es fe, te va a llevar a dar lo mejor. Si es fe, te va a llevar a ser excelente porque fuiste hecho a imagen de semejanza de un Dios que es excelente. Si usted sabe que puede hacer lo mejor es porque no ha dado su mayor esfuerzo. Y la fe nos impulsa a eso. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo, pero esfuérzate y sé valiente. No temas ni te desanimes. Habacuc termina en el capítulo 3. Mira los últimos versos del libro de Habacuc. Versículo 17. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Versículo 18, aún así, diga conmigo, aún así, me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. 19, el Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Pregunta, ¿las circunstancias habían cambiado? ¡No! Habacuc había cambiado. Las circunstancias seguían siendo las mismas. No es el Habacuc del capítulo 1. ¿Dónde estás? ¿Por qué los malvados esto? ¿Por qué los malvados aquellos? ¿Hasta cuándo? No, ya era un Habacuc. Aunque la higuera no florezca, aunque las cosas no cambien, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Yo me alegraré, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Algo cambió adentro de Habacuc. Algo cambió. Nada cambió afuera, pero algo cambió en él. Algo. Y yo me puse a pensar, ¿qué fue? ¿Qué fue? Y estaba a punto de dormirme el viernes y entendí que fue. A punto, cobijado, con almohada, y me tuve que levantar a escribir. Qué duro, ¿no? Nos toca tan duro a los pastores a veces. Dios me dio una palabra para mucha gente aquí. Y hoy Dios va a hacer algo. Estoy seguro que va a hacer algo. Habacuc 3:1. Retroceda al versículo 1.
Esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. Diga conmigo oración. Jesús dijo: mi casa es casa de oración. Mi iglesia tiene que ser una casa de oración. Vamos a crecer como nunca antes el próximo año en orar. Vamos a hacer el ayuno en enero y vamos a tener 40 días de oración seguido, que lo único que van a hacer es inspirarnos a más. Pero hablo más de esto la próxima semana. Versículo 2: he oído todo acerca de ti. Diga conmigo: oído acerca de ti. Y dice: estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, sigue en necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste cuando, en el pasado. Y en tu enojo, Él sabe que es disciplina. ¿Ves? En tu enojo, pero también sabe que Dios es ¿qué? Misericordia. ¿Sabes lo que estaba diciendo Habacuc? Está orando para que Dios obre como ha obrado en otros. Eso es lo que está diciendo. Yo he oído acerca de ti. Mucha gente ha oído acerca de Dios, pero no conoce a Dios. Y yo he visto lo que has hecho en otros, pero Dios quiere que tú tengas tu propia historia con Él. No solo que lo veas moverse en otros, Dios quiere moverse en ti. Dios quiere escribir tu propia historia. Tú eres diferente, no tienes que compararte con nadie. Tú eres diferente. Y como Dios te hizo, eres perfecto, perfecta. Y Dios te ama y así te quiere usar y te levanta. No quiere hacer nadie más, solo quiere ser como Jesús. ¿Qué pasó? Vaya conmigo al versículo 3. Esto fue lo que me reventó el coco. ¿Qué dice? Vamos, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eso hizo la diferencia. Dios le había dado una palabra, sí. Dios le había dado una visión, sí. Pero ¿sabe qué cambió? Habacuc tuvo un encuentro con Dios. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El santo viene desde el monte Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. 4. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos. ¿Cuál hombre araña? Rayos de luz salen de las manos del Señor. Dice: donde se esconde su imponente poder. Nada había cambiado, pero él vio a Dios. Tuvo un encuentro con Dios y vio a ese Dios que es omnipotente. Vio a ese Dios que es todopoderoso. Y todo cambia cuando vemos a Dios. Lo que Dios me habló para muchas personas es que muchos están atascados aquí, en tristeza, en frustración, en desilusión, en dolor, en incertidumbre, incluso en depresión. ¿Y sabe qué? Eso los ha llevado a queja y a resignación. Eso los ha dejado sin esperanza. Creen que nada va a cambiar. Creen que eso fue lo que les tocó y que ya no hay nada nuevo. Y solo se están quejando porque tienen un dolor tan profundo que no ven cómo salir. Y Dios me mostró eso. Mientras iba en el carro me lo mostró. Y creo que me dijo: tienes que ministrar a todas esas personas, porque yo lo que quiero hacer en ellos es lo mismo que hice en Habacuc. Yo quiero llevarlos de la queja y la resignación a la alabanza y la esperanza. Yo quiero mostrarles que conmigo, que si me ven a mí, todo puede cambiar. Escúcheme esto, escúcheme esto. Tenemos que ver las cosas como Dios las ve, ¿cierto? Pero también tenemos que vernos como Dios nos ve. Pero eso va a ser imposible a menos que veamos a Dios como Él es. Cuando vemos a Dios como Él es, entonces podemos vernos como nosotros somos, como Él nos hizo, y podemos ver las cosas como Él las ve. Lucas 24. La muerte de Cristo. Todos los discípulos lo ven en una cruz. Y hay dos de ellos, uno llamado Cleofas, otro no sabemos el nombre. ¿Y qué hace Cleo y su amigo? Se van de Jerusalén hacia Emaús. ¿Dónde les había dicho el Señor que lo esperaran, que iba a resucitar? Jerusalén. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Por qué? Porque uno, cuando está en profunda tristeza, dolor, llanto, frustración, toma caminos equivocados, decisiones equivocadas. Y en el caminar, que son 11 kilómetros, Jesús se les aparece, pero Dios impide que lo vean. Y cuando Jesús los investiga, ellos dicen: estamos cargados con tanta tristeza
tanto dolor. Nosotros teníamos la esperanza, pero no. Muerte, dolor, luto, frustración, desánimo, desaliento, resignación, así están. Y Jesús los acompaña hasta Emaús. Y Jesús hace como que se va a ir y ellos lo retienen. Quédate con nosotros, cena con nosotros. Y cuando Jesús toma el pan y lo parte, dice que ellos pudieron ver que era Jesús. ¿Qué hicieron? Su corazón se llenó de gozo, de alegría. Inmediatamente cambiaron el rumbo y regresaron a Jerusalén. Porque cuando puedes ver a Jesús, puedes ver las cosas como Él las ve. Puede verte a ti como Él te ve. Y vas a correr nuevamente con esperanza para recuperar todo lo que Dios ha dicho de ti que hará. Porque sin duda lo que Dios ha dicho de ti que hará, lo hará.